El Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 5. El endemoniado liberado. Y vinieron al otro lado del mar. Se refiere a la orilla oriental de Galilea, la provincia de los Gadarenos, el área de la ciudad de Gadara, que estaba a 4,8 kilómetros, 3 millas, del mar de Galilea. Y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Simboliza la gran misión por la cual Cristo vino al mundo. Él había calmado la tormenta en el mar, y ahora él calmaría la tormenta en el alma de un hombre que tenía domicilio en los sepulcros. La paga del pecado es la muerte, y ni aun con cadenas le podía alguien atar. El pecado y los poderes de oscuridad cederán solo a Cristo, y lo que Él hizo en la cruz por nuestra parte. Esto elimina la psicología humanística y cualquier cosa más instituida por el hombre a fin de dirigirse a este problema. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados. Fuerza superhumana dada a él por el espíritu maligno, y nadie le podía domar. Otra vez, refuerza la gran verdad que solamente Cristo y la cruz son la única respuesta. Y siempre, de día y de noche, no hay paz alguna para aquellos que no conocen al Señor. Andaba, dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Un cuadro simbólico, lo que le ocurre a todos los inconversos en lo espiritual. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. El espíritu del demonio lo adoró. Todos los espíritus de demonios y Satanás mismo están obligados a dar homenaje a Dios el Hijo. Satanás y todos sus secuaces fueron derrotados en la cruz. Colosenses capítulo 2, versos 14 al 15. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Se refiere a este espíritu maligno, que sabía exactamente quién era Jesús. Te conjuro por Dios, que no me atormentes. Un cierto tiempo ha sido designado por Dios en el cual estos espíritus serán confinados al abismo. Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 3. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Constituye una orden directa que el espíritu maligno tiene que obedecer. Y él, Cristo, le preguntó: ¿Cómo te llamas? ¿Por qué hizo Jesús esta pregunta? Él la hizo porque sabía que los otros espíritus habitaban en este hombre también. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. El espíritu maligno era el demonio principal, pero muchos otros estaban allí también. Y le rogaba mucho, suplicó a Cristo, que no le enviase fuera de aquella provincia. Esta área estaba llena de falsos judíos helenísticos, y evidentemente era anhelada por los espíritus de demonios. Sabemos aquí que los espíritus de demonios disfrutan de sitios que tienen poca o ninguna mención de Cristo. Y estaba allí cerca del monte una gran manada de puercos paciendo. Los dueños de ellos, sin duda, eran judíos, aunque los judíos estaban prohibidos por la ley de comer la carne de cerdo. Y le rogaron todos los demonios, espíritus demoníacos, diciendo: Envíanos a los puercos para que entremos en ellos. No podían entrar en estos cerdos sin el permiso explícito de Cristo. Entonces, mucho menos podían entrar en las ovejas de su prado. Y luego Jesús se lo permitió. Significa que Él no les mandó que hicieran esto, sin embargo, les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en el mar, los cuales eran como 2,000, y en el mar se ahogaron. Muchos han preguntado si Cristo tenía el derecho de hacer esto, que destruyó la propiedad de otra gente. Sin embargo, aunque el Espíritu Santo por Marcos no lo explicó, sabemos que todo lo que el Señor hace es correcto. No es simplemente correcto porque Él lo hace, sino porque en realidad es correcto. Y los que apacentaban los puercos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Una gran multitud. Y vienen a Jesús.
La pérdida de los animales no hubiera sido nada en comparación con lo que ellos hubieran recibido al aceptar a Cristo, al menos de haberlo aceptado, pero no quisieron. Y ven al que había sido atormentado del demonio, había sido poseído por demonios, y que había tenido la legión, sentado y vestido, ropa, sin duda, dada a él por los discípulos, y en su juicio cabal. No importa cuánta educación una persona puede tener, hasta que venga a Cristo, la persona no está completamente en su sano juicio. Y tuvieron miedo. Lamentablemente, no permitieron que este miedo los llevara a Cristo. Y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los puercos. Da apoyo al pensamiento de que los porqueros habían presenciado el episodio entero con respecto a la acción de Cristo en la liberación del demoníaco, y al permitir que los demonios entraran en los cerdos. Y comenzaron a rogarle, a Jesús, que se fuese de los términos de ellos. Es notable, valoraban más a los cerdos que a la vida eterna que Cristo pudiera haberles dado. Y así es con la mayoría del mundo. Y entrando él, Jesús, en el barco, le rogaba el que había sido poseído del demonio para entrar con él. Él quiso ir con Jesús y los discípulos, y con razón. Pero Jesús no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. A. Vaya a contarlo. B. Las grandes cosas que el Señor ha hecho. Y C. Cuente de la compasión. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis, una región al lado oriental del río Jordán, que incluía varias aldeas y ciudades. Cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Él se hizo evangelista, y todos se maravillaban. Claramente, muchos lo conocían antes, y ya ven lo que el Señor ha hecho por él. Esta es la historia de incontables millones. Las sanidades y los milagros. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, al regreso de Capernaum, en el lado occidental, se reunió a él gran compañía, y estaba junto al mar. Significa que cientos, aún miles, lo esperaban en la orilla para que volviera a Capernaum. Y, he aquí, vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo. Cada sinagoga tenía varios oficiales, y luego que le vio, se postró a sus pies, una postura de adoración, y le rogaba mucho, una súplica apasionada, diciendo, mi hija está a punto de morir. Realmente, ella probablemente murió al mismo tiempo que Jairo importunaba a Cristo. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. El griego realmente dice, para salvarla de la muerte. Y fue Jesús con él, y Jesús, seguía gran compañía, y la apretaban. Y una cierta mujer, la tradición dice que ella se llamaba Verónica, que estaba con flujo de sangre durante 12 años. Se refiere a una hemorragia constante durante aquel periodo del tiempo, una enfermedad femenina. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Significa que había tenido un sufrimiento extremo a mano de esos médicos. Y había gastado todo lo que tenía. Muchos de estos médicos la habían tratado simplemente por el dinero, sabiendo todo el tiempo que no podían ayudarla. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. No le había ayudado en absoluto. Al contrario, solo había empeorado la situación. Cuando ella oyó hablar de Jesús, el griego realmente dice, el Jesús, distinguiéndolo a él de todos los demás, vino por detrás entre la multitud, la gran muchedumbre de gente, y tocó su vestido. Probablemente se refería al toque del borde del mantón tirado sobre su hombro, que contenía una franja azul, a que los judíos les requería llevar puesto para hacerles recordar que eran el pueblo de Dios. Números capítulo 15, versículos 38 al 41. Deuteronomio capítulo 22, verso 12. Porque decía, significa que ella siguió diciéndoselo repetidas veces a sí misma,
o aún posiblemente a otros. Si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Corresponde a su nivel de fe. Y luego, inmediatamente, la fuente de su sangre se secó, y ella sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella sabía que fue sanada. Y luego Jesús, inmediatamente conociendo en sí mismo la virtud, poder, que había salido de él, volviéndose a la muchedumbre, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? El Espíritu Santo no le anticipaba que sería conveniente en esta oportunidad revelarle quién le había tocado. Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta? Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la mujer que lo había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Demuestra que ella ya buscaba la misericordia, así como ella anteriormente había buscado la sanidad. Sería concedida también. Y él le dijo, hija. En el versículo 25, ella fue descrita simplemente como una cierta mujer. Ahora la llama hija, que se refiere a la relación. Él, en efecto, la había hecho miembro de la familia de Dios. Tu fe te ha hecho salva. Si Él no nos toca, podemos tocarlo a Él. Ve en paz. Ella gana la salvación así como la sanidad. Y queda sana de tu azote. Quiere decir que la enfermedad nunca volvería. Hablando aún él, hablaba a la mujer. Vinieron una cierta persona de la casa del oficial de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? La fe de esta cierta persona que dio este informe no fue tan alta para creer que Jesús podía resucitar a los muertos. Pero luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, él oyó por casualidad lo que estaba diciendo. Dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Jesús dijo, deja de temer y sigue creyendo. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro, y Santiago, y Juan, el hermano de Santiago. Estos tres se fueron con él a la casa de Jairo. Y vino a casa del oficial de la sinagoga, y vio el alboroto, y los que lloraban y gemían mucho. Los plañideros contratados, lo que era la costumbre de esa época. Y entrando en el hogar de Jairo, les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? Jesús no simpatizaba con esta costumbre y práctica. La muchacha no está muerta, sino duerme. No significaba que ella no estaba en realidad muerta, sino que la niña no estaba muerta para permanecer muerta. También, la palabra duerme nos lleva al hecho de la resurrección. En las Escrituras, repetidas veces se refiere a los muertos como dormidos. Sin embargo, es solo el cuerpo el que duerme, ya que el alma y el espíritu, en la muerte, al instante se van a estar con Cristo. Eso es, si la persona es salva, vivirá por toda la eternidad con Él. Y ellos, los plañideros, hacían burla de Él. Quiere decir que ellos lo ridiculizaban. ¡Qué simplones! Pero Él, echando fuera a todos, les exigió que se marcharan. Toma al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, Pedro, Santiago y Juan, y entra donde la muchacha estaba. La palabra entra realmente se refiere a una persona que va de viaje, aunque solo a unos cuantos metros. Al menos en este caso, daba a entender la idea de distancia, y en efecto, señaló el futuro hacia la resurrección venidera. Y tomando la mano de la muchacha, se refiere a un apretón fuerte. Le dice, Talita Kumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. Fue dicho en arameo, la misma lengua usada en las palabras de nuestro Señor en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así como la lengua original fue usada en estos dos casos, es muy posible que estas están relacionadas, como cuando Jesús derrotó la muerte en la casa de Jairo, igualmente y para todo el mundo entero, Él derrotó la muerte en el Calvario. Y luego, inmediatamente, la muchacha se levantó y andaba,
porque tenía 12 años. Pero él les mandó, les ordenó, mucho que nadie lo supiese. No debían relatar la historia de este milagro. Había motivos por esto, uno de los cuales sería el furor que los líderes religiosos causarían. Pero es cierto que tales noticias no podían ser guardadas. Y dijo que le diesen de comer. Debido a su enfermedad, que causó su muerte, ella probablemente no había comido por varios días.